Vale, listo. Hola a todos. Esta es la segunda monitoría para el parcial de parásito. En este caso, para empezar, los capítulos del libro en este caso son más. Y de verdad el segundo parcial del Dr. John Mario es uno de los más, no diría complicados, sino como más largos en tema y densos. Porque aunque pues, puedan parecer fáciles, como claro, menos parásitos, ya que pues cubrimos los capítulos 6, 7, 8 y 9, que son solo un parásito cada uno, tienen sus subtipos, tienen sus subespecies, y cada uno de estos es un tema muy grande que le gusta preguntar al doctor. Entonces, para esta monitoría pues vamos a tener estos capítulos que serían del 5 al 10, o sea 5, 6, 7, 8, 9, 10, el 13 y el 14. El 10 yo lo habíamos cubierto en la primera parte, sí, eso es verdad, solo que solo cubrimos una parte del capítulo 10, en esta es la otra parte del capítulo 10, ya que el Dr. John Mario agarra algunas parasitosis que son de este grupo, que tienen que ver con los demás parásitos que encontraremos. Entonces, pues por eso mismo entran en este segundo parcial para el Dr. John Mario. Nuevamente, la guía es el libro como tal. Ya no utilicen el de Books Médicos, ya no funciona ese link, pero aquí abajo les dejo otro donde sí está el libro nuevamente. Pues obviamente la quinta edición, la sexta tiene cambios muy pequeños, son más del tipo de redacción, no son del tipo que afecte el tratamiento principal de un parásito, eso no, yo ya me lo leí. Entonces las únicas diferencias son de redacción y las imágenes. Pero de verdad, entre el quinto y el sexto no cambia mucho, y como ya vieron para el primer parcial, los temas siguen apareciendo y siguen siendo los mismos para cada parcial, porque es lo que pregunta el doctor en el orden que él siempre los da. Entonces, si no les apareció en el primer parcial, lo vuelvo a reiterar aquí para el segundo parcial, y si no les aparece en este, les aparece en el final, pero aquí les aparece, es fija la pregunta que siempre dice el doctor John Mario de un poco de inglés. Entonces, este es un poco de inglés 2.0, pero es importante recordar los del primer parcial porque a él le gusta preguntar en general. Estos son los del primer parcial. Roundworm, acuérdese, round, redondo, worm, gusano, entonces gusano redondo, también hace referencia al nematelminto, que son los nemátodos. Entonces todo el grupo de gusano redondo, no los confundan, no son parásitos específicos que ustedes pueden decir es una tenia, es una cisticercosis, no. Es un parásito que es redondito, e incluso él pone esta misma imagen, bueno, a nosotros nos apareció esta imagen exactamente igual, y nos preguntaba qué parásito es ese. También nunca está de más mencionar el whipworm, ya saben, gusano en forma de látigo, estete, trichuris trichuira, ahí está, con su forma de látigo, tranquilamente. Hookworm, pues son las uncinarias, que pues también hace referencia a Necator y Anquilostoma, que son estos dos, pues ya saben que es por lo que se fijan. Y pinworm hace referencia a los oxiuros, nuevamente, pues es muy fácil, parecen un pincito. Pero introducimos nuevo inglés. En este caso, y son los que vamos a tratar principalmente en esta primera parte de la monitoría, que la voy a dividir obviamente según los temas, porque hablar todo se me iría un video largo de 6 horas y nadie quiere eso, lo voy a dividir por varios videos. Principalmente empecemos con los tapeworm. Tape es cinta y worm gusano, entonces son gusanos que parecen cinta, y eso es la verdad, vean, parecen una cinta completa, son muy aplanados. Entonces son céstodos, en este caso céstodos, así se llaman en español, o en forma de cinta. En este caso, pues la teniasis y la cisticercosis y la hidatidosis, que son los principales así a mencionar, pero no son los únicos que trataremos. Y flatworm, ese todo pues flat, plano, worm, gusano, entonces son los gusanos planos, en este caso se llaman platelmintos, ¿sí? Entonces son céstodos, y en este caso no lo puse aquí porque me faltó, pero son tremátodos, ¿sí? Flatworm o platelmintos hace referencia a los tremátodos, que son pues gusanos aplanados en forma de hoja. En este caso son esquistosomiasis y paragonimiasis los principales, ya luego veremos cuáles son los otros. Entonces son cestos y trematos. ¿Qué son los primeros? Cestos y trematodos. Entonces estos son el tema más largo en cuanto a parásitos, porque son varios, pero son de los más fáciles de digerir con respecto a los siguientes, que son pues malaria, chagas, leishmania, que pues obviamente son los más pesados. Pero pues empecemos con lo fácil, cestos y trematos. Entonces, ¿qué hay que saber de cestos y trematos? Entonces, para empezar, cestos. ¿Qué es un cesto? Obviamente ya lo habíamos visto, devolvámonos, son los tapeworm, gusanos en forma de cinta, aplanaditos. Entonces empecemos. Parásitos de predominancia intestinal por los adultos. Ojo, cestos son adultos de predominancia intestinal. Las larvas pueden afectar otras zonas del cuerpo, y eso los vamos a ver ahorita.
si ya lo han estudiado un poco, pues ya sabrán a qué me refiero, pero tengan en cuenta que los cestos principalmente hace referencia a la predominancia intestinal por adultos. Fuera del ámbito intestinal, en los cestos, pues son las larvas. Ahora, como mencioné, son parásitos aplanados compuestos por un órgano de fijación, esto es importante, llamado escólex. Después del escólex le sigue un cuerpo llamado estróbilo, que es constituido por segmentos. Estos segmentos pues se llaman proglótides, que son las partecitas de cada uno de ese cuerpo, que pues forman su cadenita, obviamente. No es solo cabeza y cuello, no es solo cabeza y cuerpo, también tiene su cuello. Entonces en el cuello se forman proglótides nuevos, y son los más jóvenes entre más cerca estén del escólex. ¿A qué hago referencia con esto? Ya lo vamos a ver aquí adelante, pero es en la forma en la que está compuesto el parásito. Importante, súper importante, solo cuando se elimina el escólex se elimina el parásito. ¿Por qué? Porque el parásito, imaginen que esta es la cabeza que se llama escólex, ¿listo? Entonces el escólex tiene su cuellito chiquitico y de aquí va a empezar a tener sus proglótides. ¿Sí? Listo. Ahí tiene sus proglótides el parásito. Si solo se eliminan esta parte que se llama las proglótides, la cabeza y el cuello, o sea el escólex y el cuello, van a seguir produciendo más proglótides. Estas son las proglótides nuevas, las que mencionaba aquí. Son las más jóvenes. Más cerca al cuello son las más jóvenes. Entonces, mientras más se alejan, son más viejas, son las que se van a eliminar. Pero si eliminamos esta y esta y esta, pero seguimos dejando estas, pues el parásito va a seguir reproduciéndose. Razón por la cual nunca se va a tener como la certeza de que se eliminó completamente al parásito. Continuando, los cestos no poseen sistema digestivo ni circulatorio, o sea, estos parásitos no, como tal, no tienen sangre y tampoco pues se alimentan directamente como pues, nosotros lo hacemos que sí tenemos sistema digestivo. Entonces todo lo que hacen es absorben directamente los nutrientes del huésped y todo lo que hacen van directamente hacia los sitios de función. Entonces, como tal, estos parásitos no van a tener pues, su digestión ni procesos complejos, son parásitos muy simples. Y todos, ojo, todos los céstodos son hermafroditas. ¿Esto qué quiere decir? No hay macho y no hay hembra, solo existe el parásito, ¿sí? Y este parásito tiene en su interior, o sea, si se acuerdan, si nos devolvemos acá, aquí está la imagen de los nemátodos que, pues aquí tenemos el macho que es más pequeño y la hembra más grande. En este caso no, todos los céstodos son hermafroditas. Entonces, ahora sí del cuerpo. Entonces vean aquí el escólex, si ven es esta cabecita chiquitica que se ve ahí, eso es el escólex. El cuello es este largo de aquí y por acá en la mitad empieza lo que viene siendo el estróbilo, que es el cuerpo. Ahora, esas divisiones que les dibujé ahorita son las proglótides. Ahora vean, una proglótide bajo el microscopio. Si ven que solo es una parte donde se tiene todo el interior del parásito, en este caso estos son ramas uterinas con cada uno, pues no, es el cuerpo uterino con ramas uterinas. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el parásito tiene un escólex, que es con lo que se fija el intestino. Tiene un cuello que va a dar origen a las proglótides y pues un conjunto de proglótides van a formar el estróbilo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque dentro de los grupos que vamos a ver ahorita dentro de la actiniasis, una forma de diferenciar los parásitos es por esto mismo, porque las proglótides de los parásitos son diferentes. O sea, esto es una tenia, ¿sí? Esto es una tenia de las que vamos a ver adelante, que puede ser solium o saginata. No lo sabemos hasta que veamos en el microscopio cuál es su proglótide. Entonces, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, empecemos por la teniasis. La teniasis, obviamente, pues son una infección por tenias. Entonces, es importante mencionar que la teniasis se da por el consumo de larvas, ¿sí? O sea, si comemos larvas, os llama cisticercos en la teniasis. Si consumimos larvas que están enquistados en carne mal cocinada, nos va a dar teniasis. Es importante este término porque esto lo pregunta el doctor. En sus preguntas de la primera es verdad, la segunda es falsa, él pone, la teniasis es producido por el consumo de huevos, falso, es por el consumo de larvas, ¿sí? Entonces, si consumimos larvas nos da teniasis, ¿sí? O si consumimos cisticercos nos da teniasis, porque cisticerco es la larva enquistada. Ahora, dependiendo de la carne que se consumió, pues le va a dar un parásito diferente, pero la entidad clínica teniasis es la misma. Si es de vaca, entonces será tenia saginata. Y si es de cerdo, será tenia soli. ¿Listo? Entonces, vaca, tenia saginata y de cerdo, tenia soli. ¿Listo? Entonces, no sé si se acuerdan del primer episodio de Doctor House, que la paciente consumió jamón y le dio primero una teniasis y luego algo que veremos ahorita más adelante. Era esta
esta parasitosis, una teniasis. No se pueden diferenciar los huevos entre las dos especies, esto es importantísimo. Si se acuerdan de las uncinarias, que el huevo era el mismo y no se sabía si era Anquilostoma o si era Necator, aquí pasa lo mismo, aquí es un huevo de tenia. Fisiopatología, los adultos causan muy poquitos síntomas, de hecho, como todas las parasitosis, grábenselo, las parasitosis usualmente no producen síntomas, cursan asintomáticas, pero los que tienen síntomas y tienen signos pueden tener eosinofilia y aumento de IgE. Además, pues obviamente son parásitos grandes, van a tener IgE por reacción hacia los parásitos grandes, tipo de alergia. Pero además, esta fue una pregunta de nuestro parcial y se las pongo por eso en negrilla, porque fue pregunta mía en mi parcial, me apareció si un paciente llegara a presentar síntomas de teniasis, ¿cuáles serían estos síntomas? O sea, todos sabíamos que el principal era asintomático, pero ¿cuáles eran los síntomas que sí daban? Es prurito anal y sensación de cuerpo extraño al eliminar las proglótides. Obviamente era de selección múltiple, entonces había que seleccionar cuáles eran las dos más comunes y son estas dos. Prurito anal y sensación de cuerpo extraño, obviamente perianal. ¿Por qué? Porque como les mencioné, dentro de los cestos, los adultos están en el intestino, ¿sí? Estos adultos van a liberar sus proglótides, que es donde están los huevitos. Ahora, si estas proglótides, obviamente las defeca la persona y se van a quedar alrededor de la zona perianal. ¿Esto qué va a generar? Pues va a generar prurito anal y sensación de cuerpo extraño. Ahora, es importante aquí mencionar que el diagnóstico va a estar muy relacionado con esto mismo. ¿Por qué lo digo? Porque se puede hacer microscopia de las proglótides, obviamente si está eliminando proglótides y podemos recolectar una proglótide, pues ya vamos a ver qué especie es. Obviamente si la vemos más específica en el microscopio podemos diferenciar si es Tenia saginato o Tenia solium con las características que ya les voy a decir. También hay ELISA, que son antígenos fecales para tenia, pero no son tan usados, pues porque hacer una ELISA o ver en el microscopio, creo que es más barato ver en el microscopio. O el otro, que es importantísimo, y si se acuerdan en el monitoría pasada yo les expliqué del test de Graham y les había mencionado que funcionaba para dos parasitones en específico, que era para los oxyurios y para otro. Bueno, este es el otro, es la teniasis. ¿Por qué? Por lo que les dije, la sensación de cuerpo extraño, van a haber proglótides alrededor de la zona perianal, entonces el test de Graham, agarramos la tirilla, agarramos la zona perianal del paciente, con esa tirilla la revisamos luego bajo el microscopio y no es necesario recolectarle la materia fecal al paciente. Obviamente pues en los casos en donde el paciente tenga las proglótides por allí, pero pues es importante saber que el test de Graham sirve para estos dos parásitos, para la teniasis y para los oxyurios, o para pinworm. ¿Por qué les expliqué el diagnóstico de antes? Porque esta parte es más importante, que es saberlos diferenciar. Vean, esto es Tenia saginata, que si se acuerdan de qué animal venía, de la vaca, exacto. Entonces, como viene de la vaca, es Tenia saginata. Y Tenia solium viene del cerdo. Listo. Los huevos no se diferencian. Si los ven, esto es un huevo de tenia. Son redonditos, tienen su cápsula y dentro de ellos tienen una oncoesfera. Aquí está más puesto con un barril de microscopia. Aquí tienen la cápsula, dentro está la oncoesfera, que la oncoesfera es donde está como tal el huevo que se va a convertir luego en una larva que se va a enquistar y luego nosotros consumimos ese quiste y pues nos va a dar la teniasis de adultos en el intestino, ¿sí? Por el consumo de cisticercos, por el consumo de larvas. Nosotros no adquirimos teniasis por el consumo de huevos. O sea, estos huevos se los muestro para que sepan que estos huevos son los propios de Tenia spp, no porque esto cause la teniasis. O sea, no se confunden con eso. Otras características diferentes: Tenia saginata tiene 4 ventosas, bueno, 2 pares de ventosas, mientras que Tenia solium, tras de que las tiene además esta coronita de aquí chiquitica que se llama rostelo. O sea, aparte de todo, del escólex, del estróbilo, de las proglótides, también sepan que esta partecita de aquí arriba chiquitica, corona, que tiene Tenia solium específicamente, es el rostelo. ¿Y de qué le sirve el rostelo? Nada, fijarse más duro hacia la mucosa intestinal y absorber mayor cantidad de nutrientes, pero esto tampoco es una diferencia importante. ¿Qué sí los diferencia? Vean, estas proglótides, pero van a estar más específicas aquí. Tenia saginata, nuevamente, sus ventosas; Tenia solium, sus ventosas y su rostelo;
Taenia saginata es más larga las proglótides, vean, esta proglótide es gigante y tiene más de 12 ramas uterinas. O sea, si ustedes se ponen a contar, aquí hay más de 12. Mientras que Taenia solium usualmente tiene menos de 12 o menos de 16. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 2 dan 14. Pero si bien no son tan prominentes como si lo son Taenia saginata. O sea, el libro menciona un promedio de ramas uterinas, pero tengan en cuenta que Taenia saginata, tras de que son más grandes las proglótides, son más de 12. Y Taenia solium usualmente son menos de 12. Aquí sí, 3, 6, máximo 8 por cada lado. Entonces, vean, aquí está una foto directamente del libro y de las diapositivas del doctor. Vean aquí, 1, 2, 3, 4 pares de ventosas y grande un rostelo. ¿Qué implica esto? Que este parásito, ¿cuál es? Taenia solium. Fácilmente, tiene su rostelo con sus 4 pares de ventosas, listo. Con eso ya sé que es Taenia solium, con eso sí las puedo diferenciar. Pero si me ponen un huevo, no las podría diferenciar. ¿Listo? Ciclo de vida, este es importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos el huésped definitivo, fijo, siempre de Taenia saginata. ¿Que viene de dónde? De la vaca, ya saben. O podemos ser un huésped intermediario o definitivo de Taenia solium. ¿A qué me refiero con intermediario? Lo vamos a ver ahorita que veamos cisticercosis, que es una de las causas que es lo que sucede si nosotros consumiéramos el huevo. Pero por ahora seguimos en teniasis, así que vamos a consumir las oncosferas, el quiste, el cisticerco, como le quieran decir. ¿Listo? Entonces por eso podemos ser intermediarios y desarrollar la forma del quiste, o podemos ser definitivos y desarrollar los adultos en el intestino. Como esto es teniasis, empecemos pues obviamente por si somos definitivos de Taenia saginata. Entonces, como vemos, en el ganado Taenia saginata y en los cerdos Taenia solium. Listo. Ellos se contaminan consumiendo huevos o proglótides maduras. ¿Listo? Entonces ellos sí se contaminan por los huevos o las proglótides que se eliminan. Una vez ellos se contaminan, lo que pasa es que estas oncosferas, es que estos huevos van a liberar la pequeña larva, esa va a penetrar la piel y se va a enquistar en la carne, o sea, en el músculo pues obviamente de los animales. ¿Qué pasa? Que si esta carne está mal cocida o está cruda, pues la consumimos, este cisticercos nos lo vamos a comer así como está enquistadito en su carnita y pues nos va a generar, obviamente por el consumo de larvas, nos va a generar adultos en el intestino, ¿sí? ¿Por qué soy tan enfático en esto? Porque la gente se confunde. Y mi intención no es que ustedes no se confundan, es que ustedes sepan entender que la teniasis es por el consumo de larvas, que están enquistadas en la carne, ¿listo? Mal cocinada. Ahora, el tratamiento, y este será su mejor amigo de aquí en adelante para tratar cestos y trematos, excepto en algunos casos específicos, pero es el paracicuantel. Si tienen alguna duda de qué tratar un parásito, denle paracicuantel. Y solo apréndanse cuáles son los que no se tratan con paracicuantel. Porque este paracicuantel es mágico, porque aquí abajo está curación del 100% con dosis única de 5 a 10 miligramos por kilogramo. O sea, que antiparasitario te cura el 100% de los parásitos cuando te lo tomas. Se metaboliza en el hígado y se elimina completamente a las 24 horas. Y si se acuerdan del primer parcial, yo les mencionaba que hay diferentes mecanismos de acción de los antiparasitarios, pero este es muy fácil. Vean, provoca cambios en el tegumento de los parásitos, en la piel de los parásitos. Aumenta la permeabilidad de iones de calcio, hacen que entre en calcio. Como ya habrán visto en cardiología, el incremento de calcio hace que las miocinas se contraigan, hacen que pues funcionen las fibras de actina y miocina, por lo cual hace que la concentración en el citosol aumente, va a generar contracciones y va a generar parálisis. ¿Sí se acuerdan del pamoato de Oxantel, que era el tratamiento de trichuris? Con ese causaba parálisis espástica. Este hace lo mismo. Praziquantel hace que el parásito entre en una parálisis espástica y pues obviamente se quede quieto el parásito, ya no se pueda fijar al intestino y se ha removido todo. Además, expone antígenos a la respuesta inmune del huésped porque un mecanismo de acción de los parásitos es fabricar una... O sea, ¿sí se acuerdan los mecanismos de evasión que les hablé en el primer parcial? Que uno de ellos era pues la exposición de antígenos o el encubrimiento antigénico para que el cuerpo no lo reconozca. Bueno, el praziquantel hace que estos antígenos se expongan, entonces el cuerpo puede reaccionar y hacer que se desprenda el escólex. Pero hay algo que tener muy importante.
los criterios de curación. No nos podemos confiar de que la curación sea el 100% solo porque se lo dimos una vez y ya. Tenemos que tener criterios de curación. Obviamente lo que pasa es, si encontramos el Scolex, después del tratamiento, esa vaina es que fijo ya no hay más parásitos. ¿Por qué? Porque esto no es como Ascaris. Esta es la misma, no sé si alguno de sus papás les hayan hablado de la solitaria, de que cuando un niño comía mucho era porque tenía una solitaria ahí dentro. Esta es la solitaria, y pues por algo se llama solitaria, porque solo es una. O sea, como no necesita macho y hembra, solo es un parásito muy largo. O sea, este solo es uno. Este solo es un parásito que da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sí? Entonces, como solo es un parásito, si encontramos un Scolex, pues obviamente en materia fecal, decimos, esta persona está curada. Porque ya saben, si sigue eliminando proglótides, pues nada, el parásito sigue botando. Pero si encontramos el Scolex, significa que ya se desprendió de la mucosa intestinal, y por lo cual, pues ya ahora sí ya lo podemos encontrar que el paciente está completamente curado. Pero esto es muy complicado. Imagínense ustedes tener que buscar en la materia fecal del paciente, o que el paciente se ponga a buscar cada vez que entra al baño, si botó un pedacito que es de este tamaño, así, para ver si el paciente sí se curó. Obviamente, muy complicado. Así que obviamente tenemos pues otros criterios de curación, que es no eliminación de proglótides en 3 meses después del tratamiento. O sea, si le iniciamos el tratamiento ahorita, que estamos en abril, para julio ya no debería de botar más proglótides. Si se lo tomó bien, si se tomó su única dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo. O sea, literalmente no, el paciente no tiene que seguir un régimen. Por eso les digo, el praziquantel es mágico cuando se lo sabe utilizar. O pues el último, pues si se acuerdan que se le hacía el ELISA para diagnosticar, pues aquí también se puede hacer un ELISA para pues ver si tiene antígenos de tenia a nivel fecal. Pero, pues, y si no hay, pues ya es negativo, eliminó el proglotide, quién sabe el Scolex, quién sabe hace cuánto, entonces el paciente ya está curado. Obviamente estamos hablando de que esto pasa en lugares donde se come la carne no tan cruda, donde todo está mal seleccionado, donde pues los animales se ven contagiados a los huevos de tenia constantemente. Entonces pues esto no es algo común de que se haga el ELISA en lugares de zonas apartadas en Colombia. Y pues para los que van a hacer su rural y les llega su paciente con pocos síntomas que les había mencionado, y ustedes dicen, oh, sí puede tener una tenia, no le van a mandar una ELISA, pues simplemente dicen, oh, está eliminando proglótides, démosle praziquantel, el paciente se lo toma, cita de control en 3 meses, se curó, ya está para casita. ¿Listo? Ahora, cambiando, y por qué es importante y lo meto aquí, ¿qué es la cisticercosis? Si se acuerdan que yo les había dicho que los animales se contagian por el consumo de huevos y nosotros por el consumo de quistes, bueno, y que pues somos intermedios o definitivos de Solium, pues obviamente los animales son intermediarios de Saginata y definitivos de nosotros. Pero nosotros, si comemos los huevos de Taenia solium, nos va a dar cisticercosis. Entonces, ¿qué es la cisticercosis? La ingestión de huevos o la regurgitación de huevos del intestino. ¿Qué implica esto? Que primero es exclusivo de Taenia solium. No hay cisticercosis de Taenia saginata. Eso olvídenselo, y el doctor John Mario los confunde con eso en los parciales. Porque dice, la cisticercosis es una enfermedad que es caracterizada por la ingestión de huevos o la regurgitación de proglótides de Taenia saginata. Eso es falso, solo por lo último, porque es por Taenia solium. ¿Listo? Antes se llamaba Cysticercus cellulosae, ya verán por qué, porque así se llaman los pequeños cisticercos que se veían antes de descubrir otros, pero antes se llamaban así. Y la cisticercosis y la malaria son las dos parasitosis humanas más comunes del sistema nervioso central. Grábense esto, porque aunque es pues común, luego ahorita veremos que en Chagas, que en Toxoplasma hay invasión cerebral, no son las más comunes en cuanto a si un paciente le da. Esto es a lo que me refería con el primer capítulo de Doctor House, para los que se lo vieron. A la paciente tiene una cisticercosis en el sistema nervioso central llamada neurocisticercosis. Sí, súper inteligente el nombre. Pero para los que quedaron con la duda, ¿cómo así que autoinfección? Y este término es importante. Volvámonos a la parte del ciclo de vida, al ciclo de vida de Taenia saginata y Taenia solium.
Cuando la tenia está aquí en el intestino, libera proglótides, ¿sí? Estos proglótides, obviamente, el intestino delgado, libera proglótides que van a terminar, dan su vuelta por el colon y salen. Pero hay un problema, que estos proglótides pueden no hacer este recorrido, sino que perfectamente se pueden devolver al estómago. Y si se devuelven al estómago, el ácido estomacal va a destruir este proglótide que tiene los huevos, o sea, tiene los huevos en su interior, que va a hacer que obviamente se liberen y ahora es como si nosotros hubiéramos consumido los huevos. No necesariamente tenemos que consumirlos para infectarnos. Perfectamente podemos tener una teniasis y haya pues una regurgitación de estas proglótides maduras que pues se devuelvan y liberen sus huevos que están en su interior y nos contagien y nos provoque una cisticercosis, que no solo sería una cisticercosis por la regurgitación, sino además pues tenemos la teniasis, que es de donde se está produciendo. Así que sí, pueden existir estas dos solo con Taenia solium. Es importante. Esto es a lo que se refería con las formas de los cisticercos. Hay dos. Vesicular o racemosa, esta fue la primera en ser descrita, pues son más celulosos, por eso se llamaba al inicio así, pero pues ya los dejaron de llamar así, ya se llama solo cisticercosis. Entonces, los cisticercos pueden tener dos formas, vesicular, que es la de la izquierda, o racemosa, la de la derecha. Entonces, la de la izquierda es un quiste transparente con líquido y tiene su escólex. ¿A qué se refiere? Si ven esto que parece un huevo aquí, listo. Esto que está aquí afuera es todo completamente el cisticerco. En su interior, esta cosa blanca es el escólex. O sea, este es el escólex, este es el escólex, este es el escólex y este es el escólex. Esa parte blanca dentro de la imagen A es obviamente el escólex del parásito. Y lo que está alrededor pues es como el quiste transparente que tiene el cisticerco. Aquí está, vesículas con escólex sostenidas de carne de cerdo. Uy, es carne de cerdo. ¿De quién será estos cisticercos? Exacto, Taenia solium. Ahora, la forma racemosa es diferente. ¿Por qué? Porque tiene mucho más tamaño, ya no tiene su forma ovalada o redondita, sino que pues tiene una forma con lobulaciones que el libro describe que son formas de racimos. Yo la verdad no la veo, pero ya se llama así, se llama forma racemosa. ¿Y yo qué puedo hacer? Y como ven, no tiene un escólex en ningún lugar. Solo es como una forma que parece más una lechuga que un racimo, pero ahí está. Un quiste racemoso sin escólex, un quiste vesicular con escólex. Bueno, un cisticerco vesicular con escólex, un cisticerco racemoso sin escólex. ¿Listo? Cisticerco y quiste es lo mismo en estos términos. Ciclo de vida, se los vuelvo a explicar por si no quedó claro. Volvamos al capítulo de teniasis, ¿sí? Si consumimos la oncoesfera, el cisticerco, nos da el adulto. Estos adultos liberan sus proglótides, que son liberadas. Entonces, huevos o proglótides grávidas o maduras o fértiles están en las heces y son pasadas al ambiente. ¿Qué implica esto? Que si nosotros consumimos estos huevos, o sea, si comemos huevos, nos va a dar cisticercosis. Si comemos quistes, nos va a dar teniasis, ¿sí? Entonces, ingestión de huevos embrionados. El huevo se rompe y penetra la pared intestinal. Ahí la larva se va a migrar desde la pared intestinal hacia los tejidos. O sea, va a moverse hacia el músculo como si nosotros fuéramos el cerdo o la vaca. Una vez llega a los tejidos, se enquista. Y pues las oncosferas se vuelven los cisticercos que ya mencioné. Y pues dependiendo del cisticerco va a tener una localización diferente y va a provocar cosas diferentes que veremos justo ahora. ¿Ve qué es esto? Ya. Localizaciones de cisticercos celulares, pues, localizaciones de los cisticercos. Entonces, los cisticercos se pueden localizar en muchas partes del organismo. En la mayoría de los casos comprometen el sistema nervioso central. Si le siguen en frecuencia, tejido celular subcutáneo, músculos y ojos. Nuevamente, para los fans de Doctor House, en ese primer capítulo, Chase propone verle el músculo, porque pues, no solo se quedan en el sistema nervioso central, sino también van al músculo, pero este es el orden de frecuencia, esto también nos lo preguntó. O sea, ¿ustedes saben cómo es el doctor John Mario preguntando órdenes y frecuencias de todas las cosas? Bueno, esto es una de las más importantes que tienen que aprender.
¿Por qué? Porque dentro de la cisticercosis el orden importa, porque en base al orden el paciente va a tener una clínica, y en base a esa clínica pues vamos a orientar nuestro diagnóstico, que podemos tratarlo de manera diferente según el tipo de cisticercosis que tenga. Entonces, en primer lugar, el sistema nervioso central o neurocisticercosis. Esta a su vez tiene su orden, que ya la vamos a ver, pero después de la cerebral, el tejido celular subcutáneo, luego le sigue el músculo y por último le sigue el ojo. Y la localización en el ojo es subretiniano. Otra vez. Primer lugar, neurocisticercosis, que tiene también su división, que ya la vamos a ver. Segundo lugar, tejido celular subcutáneo. Tercer lugar, músculo. Y cuarto lugar, ojo. Y en el ojo, el lugar es subretiniano, o sea, detrás de la retina. Dentro de la neurocisticercosis, el orden es así. Primero en el parénquima de los hemisferios. Luego son en las cavidades, principalmente cuarto ventrículo. Luego meninges y luego médula. Es como si fuera de afuera hacia adentro, excepto por las partes de las meninges, pero es como hemisferios, luego cavidades, luego va meninges y luego baja la médula. ¿Sí? Entonces, el orden, otra vez. Primero, ¿cuál estaba? Neurocisticercosis. Luego, ¿qué le seguía? Subcutánea. Después de la subcutánea, muscular. Si ven aquí estos, no sé si los alcancen a ver, todas estas punticas que parecen como rayitos chiquitos en el músculo, pues esto es un hueso obviamente, pero todos estos son músculos, son quistes en el músculo. Bueno, todos estos cisticercos, cuando pues usualmente se mueren los cisticercos, se calcifican. Como se calcifican, se vuelven radiopacos, o sea, brillan en una radiografía. Y por último, pues obviamente era cerebro, tejido celular subcutáneo, músculo y por último el ojo. Si ven, esto es un ojito y aquí está, entre la retina y el vitrio, ahí está el cisticerco, o sea, literalmente donde la flecha lo está marcando es ese círculo chiquitico, no es todo el grande, sino es ese círculo chiquitico que está generando compresión y sensación de espacio allí. Ese es el cisticerco en un ojo. ¿Listo? Ahora, nuevamente vamos a hablar de la neurocisticercosis porque es lo que les gusta preguntar al doctor, aparte de los órdenes que ya les mencioné. Es importante recalcar que la clínica de la neurocisticercosis se causa por dos cosas. Uno, el efecto del quiste en el tejido, o sea, el solo hecho de que esté el quiste allí, de que haya un material extraño en el cerebro, pues va a generar compresión, efecto de masa. O la reacción inflamatoria cuando se rompe el cisticerco. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo así, Juan? ¿Cómo que cuando se rompe el cisticerco? ¿No se supone que cuando se rompe se muere y sería más chévere? No. ¿Por qué? Porque el cisticerco mientras está vivo produce teniestatina. ¿Qué es la teniestatina? Es una sustancia que inhibe la proteína de la pared del parásito. O sea, sí, se inhibe a sí mismo. Pero no es que se inhiba a sí mismo sus funciones, sino inhibe la proteína que lo expresa, por lo cual la respuesta inmune no puede hacer nada, porque está inhibiendo la serina proteica del parásito. No lo podemos reconocer, no sabemos si es un parásito, no sabemos si es nuestro, entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos pasar por alto. Pero si se muere el parásito, va a dejar de producir teniestatina, ya lo va a poder reconocer la respuesta inmune, pero eso sería bueno, de no ser que estamos en el cerebro y una respuesta inmune en el cerebro está en esta localización y en esta cantidad de que va a reaccionar después de haberse sido inhibida después de tanto tiempo, pues va a generar un fuerte desencadenante. O sea, no vamos a querer matar tan fácilmente los cisticercos, o al menos no los vamos a matar y ya está, ¿sí? Para el tratamiento que ahorita veremos debe ser más combinado. Entonces, en este caso se trata con antihelmínticos plus algo que ya les voy a explicar. Pero ante eso es importante mencionar, porque obviamente el tratamiento ahorita lo seguimos, y en este caso es uno de los especiales que no tiene praziquantel, es las características clínicas. ¿Por qué? Como les mencioné, las neurocisticercosis tienen un orden. Ya sabemos, otra vez, el orden general, ¿cómo es? Sistema nervioso central, neurocisticercosis, que tiene su división, que está aquí al frente. Le sigue tejido celular subcutáneo, le sigue músculo y por último el ojo, que su localización más común es subretiniano. Dentro de la neurocisticercosis yo les dije que estaba primero el parénquima, luego las cavidades,
obviamente principalmente cuarto ventrículo, luego las meninges y por último la médula. ¿Y qué va a provocar si un quiste está aquí? Si el quiste está en el parénquima de los hemisferios, va a generar un retraso, un problema en la transmisión de señales eléctricas que va a generar epilepsia. Ese es el principal síntoma. Le sigue cavidades ventrículo-esternales. Si está en las cavidades, o principalmente en el cuarto ventrículo, pues va a tapar. ¿Qué va a generar esto? Pues se acumule la cantidad de líquido intracerebral, y que va a generar esto, sea hipertensión intracraniana, especialmente, ojo, especialmente la forma racemosa. Por eso les mencionaba ahorita que dependiendo de la forma del parásito del cisticerco, el parásito va a afectar un lugar diferente. Bueno, este es el lugar al que me refería. La forma racemosa va a afectar el cuarto ventrículo, o sea, va a ser ventricular. Si ustedes les dicen que hay un quiste interventricular, probablemente sea por la forma racemosa, muy probablemente, que esto puede llevar a hidrocefalia, obviamente. También se puede dar síndrome psicótico, pero esto es más derivado de la propia hipertensión intracraniana. Si está en las meninges, ¿qué va a provocar? Síndrome meningio, o pares craneanos por los pares que pasan por allí. Y si está en la médula, va a generar síndrome medular. O sea, estos últimos dos son los más lógicos, pero el otro, si les ponen un poquito de lógica, ustedes la sacan fácil. O sea, si está en el parénquima, pues va a generar epilepsia. Si está en las cavidades, pues hidrocefalia o síndrome psicótico. Meninges, síndrome meningio. Y en la médula, síndrome medular. ¿Listo? Entonces esto también es importante que se lo aprendan. 4 órdenes y no solo. El principal, que es sistema nervioso central, tejido celular subcutáneo, músculo y ojo. Luego pues dentro de la neurocisticercosis está el parénquima, cavidades ventrículos cisternales, meninges y médula. Y una vez tienen esto, ya pueden sacar esto. Epilepsia, cefalea o hipertensión intracraniana, síndrome meningio y síndrome medular. ¿Listo? Vean aquí un ejemplo. Un cisticerco en el mesencéfalo. Ese pues obviamente es ese circulito que vemos allí. Ya ahí, no hay nada más que decir, ahí ya lo diagnosticaron, ahí ven a su cisticerco. Diagnóstico. El diagnóstico se presume por la sintomatología y los antecedentes epidemiológicos. Obviamente, pues un paciente que viene de una zona de Colombia donde pues no se cocina bien la carne y pues viene y presenta síntomas neurológicos, probablemente epilepsia de origen espontáneo no es. Pero pues se debe confirmar con estudios imagenológicos. Si los estudiamos acá, obviamente, empezamos con una radiografía. Vean, en la radiografía hay múltiples punticos. ¿Qué podrá ser? Una cisticercosis, y como ya están calcificados, pues ahí ya están. También se puede hacer TAC y resonancia magnética. Si ven aquí abajo, esto es una resonancia magnética. Vean todos estos quistes que tenía el paciente aquí. Son todos parenquimatosos, por eso el principal lugar donde se da es el parénquima. Y adicionalmente aquí dentro hay otros que tienen punticos de mayor densidad, que es el Scolex. Pero adicionalmente tenemos obviamente como siempre métodos serológicos. Entonces entre los métodos inmunológicos de preferencia está el Immunoblot, tiene alta sensibilidad y especificidad. El ELISA casi no tiene especificidad. El ELISA guardémonoslo para la teniasis, no para la cisticercosis. Y la PCR se utiliza para confirmar el parásito, si es Solium o Saginata. Obviamente, como es un quiste, que son Solium o Saginata, se utiliza para confirmar que el parásito sea la cisticercosis y no sea alguna otra patología cerebral. Porque sí, solo lo causa Solium, no se confundan, error allí. El diagnóstico de las formas subcutáneas o musculares se confirma en biopsia. Entramos directamente a la parte del músculo, sacamos el quiste, que pues en su momento no sabemos si es quiste, si es nódulo, pues solo lo sacamos y literalmente sacamos allí el parásito y lo ponemos bajo el microscopio y se ve. O en las formas oculares, con un fondo de ojo, ustedes pueden diagnosticarlo completamente por observación directa de los parásitos. Se ve ahí en el fondo, en la retina, como está el cisticerco, así mismo como está en este, pero en un fondo de ojo. ¿Listo? Tratamiento. Antes se utilizaba el praziquantel, ahora ya no. ¿Por qué? Porque el albendazol ha tenido mejores resultados. Así que, ¿qué vamos a utilizar? Albendazol. Pero si el albendazol, o sea, esto es para la cisticercosis en general.
Pero si le damos solo al vendasol, matamos al parásito. Si matamos al parásito, no va a producir más teniestatina. Si no produce más teniestatina, no se va a camuflar. Y si no se camufla, reacción inmune hacia el cerebro del paciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bajar la respuesta inmune. ¿Con qué lo hacemos? Antiepilépticos. Entonces, tratamiento de elección en cisticercosis general, albendazol. Si es neurocisticercosis, pues albendazol con corticoides. Y antiepilépticos, obviamente, pues, para reducir la incidencia de epilepsia en ese paciente que tiene un quiste parenquimatoso y le está generando esta epilepsia. En la neurocisticercosis ventricular, que quien lo producía, los racemosos, en ese caso el tratamiento principal es cirugía y obviamente antiepilépticos. Pues, por si acaso nos estamos metiendo al cerebro, tenemos la antiepiléptica. No se da, ojo, están contraindicados el albendazol y el praziquantel en la cisticercosis ocular. Se prefiere solo darle cirugía al paciente, se retira el parásito porque pues si matamos al parásito y le genera una reacción inmune en el ojo, lo dejamos ciego. Entonces mejor evitar el albendazol, evitar el praziquantel, solo hagámosle su cirugía al paciente, quitémosle ese parásito y ya está. En el libro les va a mencionar que hubo un caso en el que sí se curó con albendazol, pero es un caso específico, pero no se recomienda, no se da albendazol ni praziquantel en la oftalmocisticercosis. ¿Listo? Entonces, este es el primero que vemos que no usa praziquantel. Ya vimos uno que sí, y ahora este es el que no. Criterios de curación, pues este es menos importante que el de nauteniasis, pero pues obviamente sigue el mismo lógica. Entonces, hay una escanografía que pues puede mostrar ausencia de quistes después de 3 meses, que, a ver, no le podemos estar haciendo una escanografía a cada paciente a cada rato para ver si ya eliminó, así que se realiza entre 3 a 6 meses post tratamiento antihelmíntico. O sea, ya le dimos albendazol al paciente y le hacemos una escanografía. En la neurocisticercosis, pues albendazol con corticoides y antiepilépticos. Los anticuerpos en suero líquido cefalorraquídeo permanecen por mucho tiempo después. O sea, meses después de haber tratado el paciente sigue presentando los anticuerpos en el suero, o pues en el líquido cefalorraquídeo si le dio una neurocisticercosis. Entonces, no lo utilizamos así sea un año después. O sea, es que el paciente no, es que me dio una cisticercosis el año pasado, hagámosle una serológica para ver si ya se curó. No, o sea, aún puede tener ahí antígenos y uno dice, ay, no se curó. No, el paciente ya está curado, solo que sigue teniendo anticuerpos en el suero. ¿Listo? Una vez explicado la cisticercosis y la teniasis, vamos a ver estas diferencias, que es lo más importante dentro de esto. Pues en general. Tenia solium viene del cerdo, tenia saginata viene de la vaca, tenia solium produce cisticercosis, tenia saginata no produce cisticercosis. Tenia solium tiene un tamaño más chiquito, es de máximo 5 metros, tenia saginata puede llegar hasta los 10 metros, o sea, imagínense la cantidad de parásito que son 5 metros de una solitaria. En tenia solium no libera proglótides per se. Imagínense que es como si ustedes rompieran papel, simplemente bota pedazos de parásito. La tenia saginata sí es más delicada y sí bota cada proglótide. Las proglótides de tenia solium son pequeñas y son de menos de 12 ramas uterinas, como les había mencionado. Obviamente son menos de 12, se ven mucho más poquitas. En ese ejemplo que muestra el libro se ven como 13, 14. No sé, o sea, tampoco sean tan estrictos con este. Sean estrictos ahorita con malaria, que eso sí es estrictísimo, pero en este no. O sea, pues en este poquitas ramas uterinas, menos de 12. ¿Qué no? ¿Que veo 13? No, son 12 ramas uterinas, son pequeñitos. O sea, no se ve así alargada con más de 12 ramas uterinas que parecía tener 30. Entonces, tenia solium pequeñas proglótides, tenia saginata proglótides de más de 12 ramas uterinas. Tenia solium en su característica en el escólex tiene ventosas y ganchos, mientras que tenia saginata, el escólex solo tiene ventosas. ¿Cómo se llamaba el gancho? Que es importante porque el doctor no les llama gancho y obviamente no se lo va a poner. Se llama rostelo, ¿sí? Tenia solium, el humano es huésped definitivo para la teniasis e intermediario para la cisticercosis, y tenia saginata es solo huésped definitivo. ¿Listo? El libro menciona un párrafo de tenia asiática, es muy similar a tenia saginata, el tratamiento es el mismo, pero pues obviamente esto se dio en Taiwán.
y esta es una mini variante de Saginata que sí tiene ganchos, pero ignórenla, existe, pero el tratamiento es exactamente el mismo. Y pues si ven algo con Rostelo, más lógicamente será Solium antes que una tenia asiática. ¿Listos? Ahora, chon. Eso fue todo de cisticercos y de teniasis. ¿Listo? Ahora, siguiendo con los céstodos, si se acuerdan, gusanos aplanados, tapeworm, seguimos con la difilobotriasis. Esta, el doctor José Mario solo tiene una diapositiva y a mí me salió una pregunta, así que solo les voy a poner una diapositiva. Sí, una diapositiva, que es literalmente la vaina que tienen que saberse. La difilobotriasis es causada por Diphyllobothum latum, que se llama también tenia del pez, pues Diphyllobothum atum, como si fuera un atún, pero Diphyllobothum latum es tenia del pez. ¿Listo? ¿Sí? También hay otras que es Pacificum y Dendriticum, obviamente sus lugares específicos nos quieren llamar diferentes y tienen sus mini diferencias según esos cólex, pero eso no importa. Importa que la difilobotriasis es principalmente causada por Diphyllobothum latum, que también conocida como tenia del pez. Se adquiere a partir de pescado de agua dulce y agua de mar, no tiene distinción. El humano es un huésped accidental, y esto es lo más importante. Como patogenia provoca anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. ¿Qué hace este parásito? Consume la vitamina B12 en el intestino de las personas. Esto va a generar que se nos cause una anemia megaloblástica. Tratamiento, como habrán adivinado, praziquantel. Y pues si no funciona el praziquantel, que son muy pocos casos, niclosamida, pero apréndanse. Tratamiento, praziquantel de la difilobotriasis. En mi pregunta fue más complicada y por esa razón les puse aquí Ciclops, porque decía respecto a la difilobotriasis es falso que, entonces es como causa anemia megaloblástica, es principalmente causada por Diphyllobothum dendrítico. Literalmente así fue la pregunta y la mayoría se equivocó porque pusieron que Ciclops era la falsa. No, es principalmente causada por Diphyllobothum latum, por eso está ahí resaltado en rojo. Y pues el tratamiento es praziquantel. Y somos huéspedes accidentales, o sea, este diapositivo es lo único que hay que saberse de difilobotriasis. Immunolepiasis, esta es otra de las fáciles, seguimos en céstodos. Entonces, empezamos por Immunolepsis nana, también está Immunolepsis diminuta. ¿Qué es importante? Esto no va a estar tan a fondo, estos parásitos son más fáciles de pasar. Immunolepsis nana, sus huevos son inmediatamente infecciosos cuando se eliminan por las heces. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos el parásito, que consumimos el huevo, ¿sí? Un huevo embrionado. Nos pasa todo y este mismo huevo puede salir a las heces fecales y nos lo podemos volver a comer y nos va a generar autoinfección. Obviamente, si tenemos autoinfección, que es aquí, existe la posibilidad de que los huevos den origen a oncoesferas en el intestino sin salir al exterior, entonces pues nos lo podemos seguir contagiando ya sea por externos o incluso internos. Esta misma autoinfección que se veía en la cisticercosis por tenia solium nos va a llevar a una hiperinfección. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es el único de estos dos, o sea de nana o de diminuta, el único que los huevos son infectantes directamente, salen. Si no, pues podemos hacer el camino largo. Salen los huevos son ingeridos por un insecto, este insecto desarrolla cisticercos, este cisticerco en el insecto pasado por artrópodos nos lo podemos comer. O sea, no es que nos coma el cisticerco, sino que accidentalmente se metió el artrópodo en nuestra boca, nos lo comimos y nos genera la immunolepiasis. Que pues es lo que les digo, o sea, ignoren la parte de que el huevo generará el adulto, sino que comemos el cisticerco, comemos la larva nos va a generar el adulto. Solo que adicional, y en este caso especial, el huevo también nos puede generar la immunolepiasis, ¿sí? También está immunolepsis diminuta, los huevos no son infectantes directamente, entonces los seres humanos pueden infectarse accidentalmente a través de la ingestión de insectos en cereales precocinados u otros alimentos, o directamente del medio ambiente. Si son tan de malas con tener la boca abierta cuando se les metió este pequeño artrópodo, pues nada, tendrán una immunolepiasis por immunolepsis diminuta. Entonces salen los huevos son comidos por el artrópodo, en el artrópodo se desarrollan quistes y en el quiste nos lo comemos. O sea, es básicamente como una teniasis, pero con immunolepiasis.
nos comemos el artrópodo con su quistecito en la cavidad en el cuerpo y ya. Pero es importante saber esto principalmente, que en Minolepsis nana los huevos son infectantes, recién salen, puede haber autoinfección que conlleve a hiperinfección. ¿Listo? Este es otro de los temas que le gusta preguntar al doctor John Mario, que es la hidatidosis o también llamada equinococosis. Es diferente el nombre, pero es el mismo parásito, o sea, ya le pueden llamar hidatidosis o equinococosis, cualquiera de las dos está bien. Y vean, es una enfermedad producida por larvas. Si la enfermedad es producida por larvas, ¿qué debimos de haber consumido? Huevos. Así consumimos huevos y la enfermedad es por larvas, nos recuerda alguna entidad que acabamos de ver. ¿Cómo se llama? Exacto, cisticercosis. ¿A qué quiero llegar con esto? Con que si consumimos, nuevamente, si consumimos huevos, las larvas nos van a llegar al intestino, nos van a penetrar, pues una vez nos penetran se van a enquistar. Estos quistes son los que se llaman cisticercos, en el caso de Taenia solium, y nos va a generar una cisticercosis. En este caso, si consumimos los huevos, y estos son larvas de céstodos del género Echinococcus, por eso se llama equinococosis, nos va a generar pues, equinococosis o hidatidosis. Aquí hay 4 especies que producen enfermedad en humanos. Y este es, de verdad, o sea, lo acabo de mencionar, pero pónganle atención a esto porque este es otro de los temas que le gusta preguntar a John Mario y salen como 2 o 3 preguntas. Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Echinococcus boyeli y Echinococcus oligartus. ¿Listo? Ya los vamos a ver otra vez. Entonces, hidatidosis, equinococosis, díganle como quieran. La etiología por estos 4 que acabo de mencionar: granulosos, multilocularis, boyeli y oligartus. ¿Por qué es importante diferenciarlos? Porque cada uno de estos va a generar una enfermedad diferente. Entonces, Echinococcus granulosus va a generar una hidatidosis quística. Multilocularis va a ser alveolar. Boyeli, poliquística y oligartus uniquística. ¿Cómo aprendérselas? Ya les voy a mostrar. Aquí abajo solo una imagen de cómo se ven los parásitos diferentes, pero que sepan que todos pertenecen al mismo grupo, son céstodos y nada, mencionar que cada uno produce una enfermedad diferente que ya vamos a ver parte por parte. La hidatidosis: granulosus quística, multilocularis alveolar, boyeli poliquística, oligartus uniquística, ¿sí? El hospedero definitivo va a cambiar, casi no es importante sabérselos exactamente, pero la mayoría son perros o carnívoros, excepto por oligartus que son por felinos, y el hospedero intermediario son ovejas, cabras, roedores, y las 2 últimas, o sea, boyeli y oligartus, están en roedores de Colombia. O sea, ¿cuáles son las más comunes? En Colombia, obviamente, boyeli y oligartus. Nuevamente vuelvo con mis comentarios de Doctor House. Para los que se acuerden, uno de los pacientes, el que lo golpea, que tiene SIDA y no saben qué tiene, y al final termina siendo que el papá también tiene la misma enfermedad, era esto: hidatidosis o equinococosis. ¿Sí? Ellos tenían esta porque era un multilocular o quística, algunas de estos tenían, pero el punto es que tenían esta enfermedad. Pero como esto no es Estados Unidos, no serían estas 2, sino serían estas últimas 2, boyeli o oligartus. ¿Listo? Están en roedores de Colombia. ¿Cuáles? Ya vamos a ver. Antes de verlo, fisiopatología: daño por compresión, obviamente, es lo mismo que una cisticercosis, pero por otro parásito. Es daño por compresión, desplazamiento, ocupación de espacio e inflamación. La hidatidosis puede comprometer cualquier víscera del organismo, pero en el hombre la localización más frecuente, esto es importantísimo, no sé por qué no está subrayado en rojo, aquí está en rojo, aquí. Hidatidosis igual hígado y pulmón. Importante. O sea, tengan esto en mente full. O sea, la equinococosis afecta hígado y pulmón. Esta fue pregunta de nuestro parcial. Y que era literalmente, ¿cuáles son los 2 órganos más afectados por la equinococosis? Solo había que saberse que es hígado y pulmón. Listo, pregunta bien hecha, pregunta fácil, chulito para la casa. Si estos quistes se rompen, que es lo que le pasó al paciente de Dr. House, pueden provocar reacciones de hipersensibilidad y los quistes muertos y de larga data se calcifican. ¿A qué nos recuerda esto? La cisticercosis. Como les digo, es exactamente lo mismo, pero pues por otro parásito. Ahora sí empecemos. Hidatidosis quística es causada por Echinococcus granulosus. ¿Listo?
es producida por larvas, ya sabemos, o sea, la enfermedad es por larvas. ¿Y por qué se dan las larvas? Por el consumo de huevos. Forman quistes de una sola cavidad que puede ser único o múltiple, pero con bordes definidos. Si ven este borde que está aquí bien definidito, donde están pues, todos los quistecitos, ¿sí? Aquí está, bien definidito, está todo bonito. Esta es la menos grave que les puede dar pues, a las personas. Tiene forma granulosa, ¿sí? Parecen gránulos, por eso se llama Echinococcus granulosus. O sea, Echinococcus granulosus forma una granulosa, que es hidatidosis quística, que es la clásica de la que se describió primero en Estados Unidos, donde el genotipo G1 es el genotipo más común que va a afectar a las personas. Manifestaciones clínicas, entonces, ¿cuáles son los dos órganos que afectan? ¿El hígado o el pulmón? Entonces, ¿qué va a afectar las manifestaciones clínicas? Hígado y pulmón. Entonces, si va a afectar al hígado, hepatomegalia, dolor en flanco derecho, síntomas digestivos. Y si pues, ya está en el hígado, luego que le sigue el pulmón. Entonces le sigue la forma pulmonar, dolor, tos, disnea, hemoptisis. Y un 40% de los pacientes presentan ambas. O sea, casi la mitad de los pacientes van a tener síntomas hepáticos y pulmonares. Esto fue granulosos por hidatidosis quística. Alveolar es causada por multilocular. Es multilocularis, pero si se acuerdan de este final que rima, les sale más fácil. Hidatidosis alveolar por Echinococcus multilocular. Alveolar multilocular, fácil. Entonces el primero, ¿cuál era? Hidatidosis quística causada por granulosos, sí, que forman tipo gránulos. Alveolar por multilocular. Y a pesar de que se llama alveolar, la invasión hepática es la más común, ¿sí? ¿Qué es importante les menciono de acá? Que son quistes múltiples en racimo. O sea, si la primera era la más chill que les podía dar, esta es la que no quieren que les dé, porque son quistes múltiples en racimo, infiltran, invaden. O sea, esto parece un cáncer que es literalmente, si no se trata, 100% letal. Así que si el primero era el más chill, este es el más letal. Y pues manifestaciones, como les dije, hepáticas. O sea, dolor, malestar general, pérdida de peso, ictericia, hipertensión portal. O sea, lo único que lo diferencia de un cáncer es que esto es por un parásito. Ya, es la única diferencia. O sea, vean, pérdida de peso, ictericia obstructiva, hipertensión portal. O sea, esto es un Buchiari. O sea, esto es una cirrosis que le está terminando en un carcinoma hepático si ustedes no piensan en una hidatidosis alveolar. ¿Sí? Obviamente, si el huésped intermediario son los zorros, el definitivo son los zorros y el intermediario son los ratones, pues, a ver, muy raro que en Colombia, pues a ver, en Colombia hay zorros, pero no así como que se da la caza de zorros como había en Estados Unidos, que es como, vamos a cazar zorros, ¿sí? Por eso esto es más de Estados Unidos, pero pues no está de más saber que existe para el que se quiera ir o yo no sé. Pues como les mencioné, solo los dos últimos están en Colombia. Algo que no les mencioné es que, bueno, no, sí les mencioné, o sea, nosotros la infección es por huevos, ¿sí? Los huevos que nos generan larvas que nos van a afectar los órganos. Pero pues como comemos los huevos, nosotros no somos el huésped definitivo. Como comemos huevos, somos el huésped intermediario, ¿sí? Nosotros somos como los ratones, o en este caso de aquí atrás, en la hidatidosis quística, como los perros, como los ovejas, cabras o cerdos, no como los perros. Somos como los que consumen los huevos y se nos generan los quistes. La hidatidosis poliquística, o sea, muchos quistes, ¿sí? Es causada por Echinococcus boyeli. Este es el primero que está en Colombia. Imagínense que o sea, si el primero era el peor, era el mejor, y el segundo era el peor, este es el de la mitad entre los dos. ¿Por qué? Porque tiene la intensidad de la enfermedad intermedia entre la quística y la alveolar. ¿Por qué? Porque son quistes múltiples infiltrativos, como multilocularis, pero la invasión de tipo neoplásico a las vísceras está limitada. O sea, a pesar de que esto se ve feo, está limitado. Entonces, hace una invasión, pero está limitadito, tiene su barrera. Presente en Colombia y no es por consumo de carne de la paca. Eso es falso, porque como les dije, nosotros no somos el huésped definitivo. Imagínense que esta es la paca. Si comemos la paca no nos va a dar nada porque estamos comiendo los quistes. Pero esto no es una enfermedad de que se produzca por consumo de quistes, es una enfermedad que se produce por consumo de huevos. Es por consumir
pues, los huevos que están en las heces de los que se comen a las pacas. O sea, lo que aparece en el libro, que aparece unas personas matando una paca, no les va a dar a ellos, pues, o la guagua, no les va a dar a ellos hidatidosis poliquística por comer la paca, sino porque a la paca se la comen usualmente los perros, que pues, son perros de caza, que esto sí se caza en Colombia. Esos perros de caza liberan los huevos en sus heces y esas heces van a terminar contaminando la comida y a las personas y termina generando la acidosis. Sí, o sea, no es por el consumo de la paca. Es importante, porque eso aparece una pregunta verdadera o falsa. Manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son los dos órganos más afectados? El hígado y el pulmón, empezando por el hígado. Entonces, invasión hepática. Y pues si ya afectamos el hígado, pues la cavidad abdominal está ahí al lado, 37% de ellos van a terminar invasión en la cavidad abdominal. Esto es como otro cáncer, pero mejor que el anterior, ya que pues son masas duras palpables que pueden ser dolorosas, asociadas a síntomas digestivos, pérdida de peso y fiebre. O sea, parece otro cáncer porque es una masa en el hígado, pero también hay que pensarlo. Obviamente, nuevamente, no es por consumo de paca, es por el contagio de los huevos en las heces del perro que consumió la paca. Por último, la uniquística, que es Oligartus, o sea, el segundo que está en Colombia. Estos son quistes en lámina delgada, cubierta por tejido germinal. Se ha descrito una forma cardíaca y ocular aquí en Colombia y es el único con un huésped felino. Son grandes felinos, que son los huéspedes definitivos. Obviamente, nuevamente, nosotros no somos huéspedes definitivos, somos los huéspedes intermediarios accidentales. Listo. Entonces, para repasar, nuevamente, empecemos otra vez. Quística es causada por granulosos porque tiene una forma granulosa, no es infiltrativa, es la mejor. Alveolar es por multilocularis, que es la peor, parece un cáncer y 100% letal. ¿Sí? Alveolar, multilocular. Poliquística es por Boyeli, que es el intermedio entre la quística y la alveolar. Y se transmite por el consumo de huevos, no por la paca. Obviamente, sigue manifestación clínica hepática. Uniquística por Oligartus, segunda que está en Colombia. La quiste es un solo quiste, es por consumo de los huevos que están en las heces de los félidos, no por consumo de ratones que hayan por ahí. Ahora, el diagnóstico es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues son quistes, o sea, no es como que ustedes puedan decir, ok, los quistes están en el sistema nervioso central, uy, pensemos en una cisticercosis. No, están en el hígado o en el pulmón. ¿Qué nos indica eso? O sea, que puede ser perfectamente un cáncer. Entonces, es muy similar con otras enfermedades, sintomatología súper inespecífica, por lo cual se debe recurrir a estudios imagenológicos sí o sí, y pruebas inmunológicas. O sea, el diagnóstico definitivo es por observación de los quistes en cirugía, o sea, imagínense, tienen que llegar a cirugía a extraer el quiste para decir, ah, era un quiste de hidatidosis. Y se confirma por examen microscópico donde se ven estos ganchos. Estos ganchos, que es importante, no tanto cuánto mide cada especie, sino la morfología. A algunos les parece una daga, a algunos les parece un barco, con otros de nuestros amigos nos parecían o un sombrero mexicano o un pico que está al revés. Lo que les funcione más a ustedes, si se lo aprenden, con que esa es la forma de un gancho, que con ese gancho pueden diagnosticar una hidatidosis y con eso le salvaron la vida a su paciente, ya con eso soy feliz. Hay pruebas serológicas para detectar anticuerpos anti-Echinococcus y esto es importante, o sea, no la serológica, sino lo que les voy a decir, que es la prueba de Canzoni. ¿Qué es la prueba de Canzoni? Es una prueba de hipersensibilidad retardada, que si se acuerdan en sus clases de tuberculosis que les han dado en neumo. No, ustedes no han visto neumo. No, sí. No sé, si ya vieron neumo, vieron tuberculosis, hay pruebas de hipersensibilidad retardada en la piel. Esto significa que hay una intradermorreacción con posterior desarrollo de IgE específico. ¿Sí? O sea, prueba de Canzoni es una reacción intradérmica como la prueba de tuberculina, que se le inyecta al paciente un antígeno del parásito y si se sabe si el paciente está desarrollando IgE específico contra el parásito, podemos decir definitivamente este paciente está cursando con una hidatidosis.
sea, en este caso, pues tendríamos que tener un muy buen criterio clínico para decir, hagamos de una prueba, una intradermorreacción con prueba de Canzoni para evitarnos la cirugía y diagnosticarlo hasta la cirugía, pero pues sepan que existe, se utiliza, es un método diagnóstico útil, fiable y utilizado en Colombia. Y es por IgE específico, ninguna otra inmunoglobulina, IgE. ¿Listo? Tratamiento. Obviamente. Si veníamos con racha praziquantel, ya no, porque tanto la cisticercosis como la hidatidosis son las únicas dos hasta el momento que veremos que no se trata con praziquantel. Se hace con extracción quirúrgica. Obviamente con cuidado de no romper los quistes, porque si los quistes se rompen provocan hipersensibilidad. El tratamiento médico son benzimidazoles. ¿Cuáles son los benzimidazoles? El albendazol, de 10 a 15 miligramos kilogramos, 2 dosis diarias de 3 a 6 meses. Y para el caso de la hidatidosis alveolar, como les dije, es infiltrante, parece un cáncer, que no podemos quitar el quiste porque está infiltrado, se utiliza quimioterapia y albendazol. Y con eso ya tienen curados a su paciente. O sea, imagínense, un paciente que ustedes le sospechan un cáncer, y en vez de cáncer resulte ser una hidatidosis que se trata con albendazol por 6 meses, créanme que es un cambio muy brutal en cuanto a decirle a un paciente tiene cáncer hepático, necesita trasplante, a tiene un parásito en el hígado, le damos albendazol y ya. Obviamente si el quiste está grande, resecable, bonito, pues lo tratamos por cirugía, pero es muy diferente decirle a un paciente que tiene cáncer a que tiene una hidatidosis. ¿Listo? Eso fue todo por los cestos. El doctor John Mario, revisé las diapositivas, a menos de que haya incluido algún otro nuevamente o recientemente, no habla más de los cestos. Les pido que se repasen de los cestos la teniasis, la cisticercosis, las diferencias entre tenia solum y tenia saginata, las diferencias entre las proglótidas, que no se pueden diferenciar los huevos, que la teniasis es causada por el consumo